nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar esta meditación, pido la presencia de tu Espíritu para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar y que realmente sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en un tema muy conocido ya por muchos, pero también, lamentablemente, desconocidos por esa gran mayoría del mundo, entre comillas, cristiano. Me estoy haciendo referencia al cuarto mandamiento, al verdadero día de reposo. Domingo, día del sol, o Shabbat, día de reposo. Este es el enigma a nivel mundial y va a ser la decisión final de cada uno de nosotros lo que decida nuestro destino. Muchas veces, por no estudiar la Escritura, o también por ese prejuicio contra el día de reposo bíblico, la gente habla y dice y no entiende. No hay un gobierno sin ley. No puede haber un gobierno sin ley. En la tierra, todos los líderes tienen su ley. Todos los gobiernos tienen sus leyes. Todos los partidos políticos tienen sus leyes. ¿Cómo no iba a tener el Creador del universo una ley para que su pueblo pudiera transitar en esa misma ley, ser obedientes y por lo tanto ser libres para no seguir siendo esclavos de los engaños o del pecado? Con esta aclaración, amigo y amiga, hermano y hermana, abrimos el libro de Génesis, capítulo 2, verso 3. Y allí, después de haber terminado la creación, nos dice Moisés lo siguiente bajo inspiración divina. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando analizamos los días de la creación, vemos que en ningún lugar aparece ni domingo, ni lunes, ni martes, ni nada. Aparece simplemente, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y en el séptimo día nos dice algo muy importante. Lo santificó. La palabra santo significa apartado. Y por lo tanto, cuando leemos y lo santificó, está diciendo lo apartó. Lo puso aparte de los otros 6. Porque el séptimo día bíblico es un día muy diferente a todos los demás. Y nos sigue diciendo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él descansó no porque estuviera cansado de la obra de la creación. Cuando analizamos bien el texto con el contexto, el mismo Creador, cuando estuvo aquí entre nosotros, tomó nuestra naturaleza carnal y se hizo hombre. En las buenas nuevas de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, nos dice por qué fue creado el día de reposo. Nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En asterisco, abajo le pone sábado, Shabbat. Por lo tanto, el séptimo día de la creación
en el que el Elohim creador, el Hijo, lo apartó, lo santificó, lo hizo para ti y para mí, hermano y hermana. Lo hizo por causa del hombre. Y debiéramos de analizar el por qué se nos da un día a la semana, el séptimo día, el Shabbat, en el cual no nos pertenece ni un minuto a nosotros, porque Él lo apartó para Él, para que mi mente estuviera con Él, para que mis manos fueran empleadas para Él, no para trabajar, no para ganarme el pan, para Él, para hacer su obra, para hacer su voluntad. Y entendiendo esto de que no hay gobierno sin ley, es evidente que en la misma creación, Adán y Eva tenían una ley. Desobedecer esa ley fue lo que trajo el pecado en ellos y las consecuencias del mismo que estamos pagando cada uno de nosotros. Después de su pecado, esa ley fue acondicionada, ampliada, a ser ya que conocían lo que era el pecado. ¿Cómo usted podrá decirlo? Lo hallamos en la Sagrada Escritura. No hace falta que en cada capítulo nos diga que si la ley, que si el Sabbat, que si esto. No. Hay que estudiar y comparando el texto con su contexto para poder entender lo que estamos queriendo compartir. En la creación, el Shabbat fue apartado y fue hecho por causa tuya y por causa mía, por causa del hombre. Y desde la misma entrada del pecado se amplió esa ley para ser ya pecaminosos y por lo tanto la ley se amplió de tal manera que lo que antes era solamente no podrás comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora entran 10 mandamientos, entran otros estatutos que les fueron dados precisamente para probar nuestra fe. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 20, verso 6, la experiencia de Abraham y Abimelech. Nos dice así la Sagrada Escritura. Y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. ¿Había ley o no había ley después del Edén? ¿Había ley o no había ley antes de llegar al Sinaí? ¿Cómo podía saber Abraham y Abimelech que el cometer adulterio era pecado? ¿Cómo? Porque ellos conocían la ley. La ley dada a Adán y Eva después del pecado, ellos la transmitieron a sus hijos, los hijos a los hijos, y de generación en generación llegó hasta posteriormente en los tiempos de Israel cuando salió de Egipto. Y no tan solamente hallamos este pasaje antes del Sinaí, donde nos dice que los contemporáneos de Abraham, los contemporáneos de Isaac, antes de llegar al pueblo de Israel en el Sinaí, ya conocían lo que era una ley y la respetaban. Y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.
¿Conocía Abimelech lo que era una ley? ¿Conocía Abimelech que tomar a la mujer de Abraham era adulterio y por lo tanto era pecado? Claro que lo sabía. ¿Por qué? Porque no puede haber un gobierno sin ley. ¿Cómo el creador del universo va a crear la tierra y no va a tener una ley para que él la pueda gobernar? Y el que quiera seguirle, que le siga, y el que no, problema de él. Su ley es una ley de amor. Su ley es una ley que revela su carácter. Obedecer esa ley por parte nuestra es permitir que su carácter entre y forme nuestra vida conforme a su voluntad, para que a través de esa misma obediencia seamos personas totalmente libres, no esclavas del pecado, no esclavas de Satán, seamos libres al permitir que su espíritu entre a formar parte de nuestra vida y su ley, grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hablar y en todo nuestro ser, nos haga reflejar su carácter, porque la ley revela su carácter. Veamos otra cita. El mismo libro de Génesis, capítulo 26, verso 5. Está hablando de Abraham. Y nos dice así, Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Conocía Abraham la ley? ¿Conocía Abraham las fiestas solemnes? ¿Conocía Abraham los estatutos? ¿Conocía Abraham las leyes del Creador en definitiva? Por supuesto que sí. Evidencia de que mucho antes de llegar al Sinaí, toda aquella gente, descendientes de los hijos de Set, que fueron obedientes, sabían que había una ley, unos mandamientos, unos preceptos y unos estatutos para nuestro propio bien, lo mismo que entonces. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Veamos el verso 10 de ese mismo capítulo 26. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Está haciendo referencia ahora a la historia de Isaac. Antes fue Abraham, ahora es Isaac. Pasaron unos cuantos años y tanto Isaac como el pueblo de aquella época sabían que tomar la mujer de otro era cometer pecado. Era cometer adulterio. Y Abimelech sabía que hacer eso era pecado. Por eso dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Es evidente, hermano y hermana, que sin prejuicios la ley siempre estuvo antes de la entrada del pecado y después de la entrada del pecado como una norma de vida para los hijos de Elohim que quieran ser obedientes. Génesis capítulo 39, verso 9. Nos dice así, José y la esposa de Potifar.
no hay otro mayor que yo en esta casa, está diciendo José a la esposa de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Escuchen bien y leamos bien. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? ¿Sabía José lo que era pecado? ¿Podría saber la mujer de Potifar lo que era pecado? Claro que sí. Claro que sí. Porque repito una vez más, no hay gobierno sin ley. Y el creador del universo siempre tuvo una ley para su pueblo. El que no quiera obedecer esa ley, será su decisión. Tenemos libre albedrío para poder decidir a quién queremos seguir. Le amamos a Él, guardamos su ley, una ley de libertad, no queremos obedecerle, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás, y eso es lo que marca la diferencia. Simientes de Satanás, por medio de la desobediencia, o simientes de la mujer, simientes de Yeshua, al amarle y permitir que esa misma ley, su carácter, entre a formar parte de nuestra vida y Él sea uno con nosotros, de acuerdo a la oración que hallamos en Juan capítulo 17. No hay gobierno sin ley, hermano y hermana que me escuchas. No hay gobierno sin ley. Veamos cuando Israel sale de Egipto y llega en el capítulo 16, la gente murmuraba porque querían comer carne. Nos dice allí Moisés bajo inspiración divina en Éxodo capítulo 16, verso 4. Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Acaso no sabían los israelitas que había una ley? La gran mayoría de ellos sí, hermano y hermana. La gran mayoría de ellos sí. Las últimas generaciones, debido a la esclavitud israelita en Egipcio, posiblemente los más jóvenes desconocían esa ley. Pero los hombres mayores sabían que había una ley. Y Yahweh le dice a Moisés para probarlos, para ver si andan en mi ley o no. Y nos dice el verso 22 de ese mismo Éxodo capítulo 16. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo. Mañana es el día apartado de Yahweh. Reposo significa Shabbat y santo apartado. Mañana es el santo día de reposo. Mañana es el día apartado, día de reposo, consagrado a Yahweh, no consagrado a una iglesia, no consagrado para mí, consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Es evidente que está recordándoles una ley
que algunos la recordaban y para otros posiblemente podía ser nueva, porque durante aquellos años de esclavitud en Egipto, muchos habían perdido su ADN espiritual, habían perdido que eran linaje de Israel, y su mente, su corazón y su todo era idólatra. Y ahí les tiene que recordar los 10 mandamientos en el monte del Sinaí. Y en el verso 26 nos dice, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, mas el séptimo día es Shabbat. Shabbat significa reposo, reposo significa Shabbat. En él no hallarás. Es evidente, hermano y hermana, que desde la misma entrada del pecado, el Rey del universo tuvo una ley para su pueblo. Y la tuvo con una finalidad. La tuvo, como lo vamos a ver a continuación, en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, para concluir la reflexión de hoy en esta introducción a la observancia o al conocimiento del sábado. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, Israel había llegado ya al monte del Sinaí. De allí, Yahweh le dice a Moisés, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el propósito que el Creador del universo tenía para con su pueblo? ¿Cuál es el propósito que el Creador del universo tiene también para ti y para mí al darnos la ley? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, la ley de Elohim es el pacto que Él desea hacer conmigo y contigo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y esta promesa es para ti, hermano y hermana, y esta promesa es para mí, para que seamos parte de ese pueblo especial, más que todos los demás pueblos de la tierra, y que seamos gente santa, que seamos gente apartada, apartada del mundo, apartada de la mundanalidad, apartada del pecado, para que Él sea uno con nosotros y seamos parte de su pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido desarrollar esta primera reflexión en cuanto al día de reposo bíblico. Te pido, Padre, que en tu infinita misericordia sigas sensibilizando cada uno de cuantos posteriormente van a estar meditando en ella, y que sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, en nuestro próximo tema estaremos ampliando la importancia de la ley con esa palabra, con ese tiempo de verbo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de Shabbat para apartarlo. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.